porque vas a tener que, entonces, vas a tener que ingresarme, ponerme sonda vesical, y eso es lo que tú quieres, y eso es lo que tú quieres, ¿tú me entiendes? ¿Tú entiendes? Ojalá pudiera, ojalá pudiera irme para acá. No, ahora ya son las 4, entonces voy, ya lo voy para allí, me siento con él, le explico. Yo tengo hasta las 9, no tengo ningún problema con él. Se lo voy a decir a Salinas para decirle, profe, mira, se, se va a suspender el caso porque está con hipopotasemia. Fíjate, de madre por no haber ido de viaje. Mira, la niña no tiene abrigo, yo le llevo 3 abrigos, y ya bueno, cómpraselo, yo te mando dinero. ¿Qué voy a hacer? Hola, buenas tardes Exacto, a todos. cómpraselo, porque ya se le quedaron los abrigos de Angola, está grande, flaca, le quedan corticos. Y cómpraselo. Muy buenas tardes a todos. $18, Por cuatro mil favor, sí. seiscientos ochenta supe un abrigo. ¿Qué voy a hacer? No, pero están bonitos. Mira, están bonitillos, mira. Buenas Bonito. tardes. Por favor, pongan en mute sus micrófonos que estamos Me escuchando gusta más el negro, conversaciones. ¿no? Pero hay que ponerlo en rojo. Está bonito, sí. Ya, se lo compro y le mando dinero. Cómprale dos. Muy buenas tardes. Siendo las 6 de la tarde, vamos a dar inicio a la presentación de la primera teleconferencia en español de este año 2024. Bienvenidos a todos y agradezco su participación. Eh, ¿Pueden escucharme bien y ver las imágenes? Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, comenzando la presentación de este caso, les voy a traer a una paciente que estuvo con nosotros este año que acaba de pasar, una mujer de 35 años que estaba en un taxi como pasajera posterior, no estaba utilizando el cinturón de seguridad y tuvo un accidente de tránsito tipo colisión. Estas imágenes es solo para ilustrar más o menos cómo fue el accidente. Eh, Fue una colisión laterofrontal hacia el lado donde ella estaba y en el vehículo en el que ella viajaba, otro pasajero falleció. Entonces, cuando llega al cuarto de urgencias, se presenta con una frecuencia cardíaca en 126, una tensión arterial en 106/82, frecuencia respiratoria de 24, con un Glasgow de 15. Y el único hallazgo que era patológico en ese momento era que tenía dolor a la palpación en el abdomen en los cuadrantes inferiores. La ocultación pulmonar era con buena entrada y salida de aire y ella no refería dolor en otros sitios. Se le hace una radiografía de tórax en donde no se observa ni un hemo ni neumotórax y se le realiza un ultrasonido FAS en donde se evidencia mínimo líquido libre en la fosa de Morrison. Nos dicen que tiene colelitiasis. Se le toma también una radiografía de pelvis y una gasometría. Y en esta gasometría observamos que tiene un pH en 7.33, con una PCO2 en 20, un PO2 en 108, bicarbonato en 11 y un lactato en 6.7. Así que había evidencias de que la paciente estaba con datos de shock. Y vemos en la radiografía, ustedes disculpen que no son las mejores radiografías del mundo, pero eran las que tenemos, en donde se evidencia una fractura de pelvis compleja, ¿sí? Tiene las dos ramas isquioiliopúbicas del lado derecho y también se pueden observar en el lado izquierdo y en el sacro. Entonces, comenzamos con las preguntas. ¿Qué hacemos en este caso con esta paciente? La enviamos a una tomografía, la llevamos derechito al salón de operaciones, la observamos porque tal vez no se trate de gran cosa. Se le hace una consulta a ortopedia y que ortopedia se encargue de su fractura de pelvis o hay alguna otra opción que podamos hacer. Los escucho.
¿Alguien que quiera participar, que nos diga qué podemos hacer con esta paciente? Doctor Carlos Morales, que está por allí, profesor, si usted me puede ayudar un poquito, ¿qué podríamos hacer con esta paciente? Doctor Colette, está por allí con nosotros. Hi, Marta. Hola, Ah, ¿cómo está? bien, eu creio que o paciente está hemodinamicamente instável. This patient needs to start a volemic reposition, and the patient continua com após a reposição. Creio que o paciente precisa fazer uma angiotomografia para facilitar a localização de sangrado. Pode haver sangrado na pelvis, pode haver sangrado em outra parte do abdômen. Facilitaria fazer. Se o paciente começar a permanecer instável, esse paciente irá caminhar para um tamponamento pélvico extraperitoneal e fixação da pelve, e provavelmente, pela pequena quantidade que pode vir a aumentar durante a evolução da cavidade abdominal, talvez tenha que fazer uma laparotomia exploradora. Mas tudo dependerá da reposição volêmica e da possibilidade de fazer a angio-CT. Muy bien, doctor. Para traducir, le transfundimos y le colocamos sangre. Posteriormente, si hay mejoría en los signos vitales, la llevamos a una angiotomografía y si eso no funciona, entonces a la parotomía con empacamiento preperitoneal. Eso fue lo que la respuesta del doctor Colette. ¿Alguna otra sugerencia? Sí, buenas tardes. Muy, De acuerdo a los datos que usted nos ha presentado, creo que los tres datos concretos son el uno, que en el estudio ecográfico hay el líquido en el espacio de Morrison. Normalmente no es frecuente ver líquido en ese espacio anatómico. Segundo, que está estable hemodinámicamente, está con taquicardia. Y tercero, que tiene las fracturas de la pelvis que pueden explicar el dolor en los cuadrantes inferiores. Yo creo que una paciente inestable hemodinámicamente y con presencia de líquido en el estudio ecográfico después de un politrauma y un trauma de abdominal,
sería una buena opción el pensar o decidir por una laparotomía exploratoria. Muy bien, doctor. Si entiendo bien, a esta paciente en estas circunstancias, usted la llevaría a la laparotomía sin estudio adicional de imagen, sin angiotomografía. De acuerdo. Muy bien, gracias, doctor. ¿Alguna otra opción que pudiéramos tener con esta paciente? ¿Sí? Muy bien, voy a continuar con la presentación del caso. Lo que nosotros decidimos hacer con ella fue transfundirle en el cuarto de urgencias una unidad de glóbulos rojos empacados, que era lo que teníamos disponible, y posteriormente fue llevada a la angiotomografía. Y se las voy a ir pasando. Ustedes disculpen que mis habilidades para manejar estas cosas no son tan buenas, así que voy a pasar el video. Y voy a tratar de ir bajando poco a poco, ¿sí? Esta es la fase con contraste endovenosa arterial, en donde vemos que en la parte superior del tórax no hay ninguna evidencia de lesiones importantes. Y comenzamos a ver que hay líquido libre alrededor del hígado, en la parte superior del hígado, y nos encontramos con estas lesiones esplénicas, dos lesiones esplénicas que involucran prácticamente todo el polo superior del vaso. ¿Sí? Además de esto, vemos líquido alrededor del hígado y algo de líquido hacia anterior al músculo psoas del lado derecho. Además de eso, se evidencian las fracturas de la pelvis, que vemos que son complejas, bilaterales, en el sacro y anteriores en ambas ramas isquioiliopúbicas. Aquí vamos viendo también, solo para verificar la parte de la estructura ósea en la columna torácica y lumbar, y vemos la presencia de líquido hacia donde se distribuye, hacia el lado derecho del abdomen, y algo hacia la pelvis, además de las fracturas que habían en la pelvis, que ya les describí. Y bueno, ahora ante esos hallazgos, ¿qué hacemos con esta paciente? La dejamos. Estas imágenes fueron tomadas justo después de haberse hecho la tomografía, y si se dan cuenta es una imagen de una uretrografía retrógrada a través de la sonda urinaria, porque el radiólogo tenía sospecha de que había una ruptura vesical, y allí pueden ver las imágenes de la presencia de medio de contraste alrededor de la vejiga urinaria. Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente? Marta, Dígame. a paciente continua estável? Sí, todavía continúa estable con los signos vitales sin mucha variabilidad. Sim. A lesão de bexiga é extraperitoneal, certo? Ou Sí, intraperitoneal? Se for hay parece que é ao redor, only na pelve. Se for intraperitoneal, igual a laparotomia, para tratar a bexiga e provavelmente tratar o baço. Se for extraperitoneal, manter a sonda vesical, e poderíamos pensar em fazer uma angioembolização do baço para tratar o sangrado esplênico.
Na dúvida, paciente instável, não tendo anjo para embolização, a radiointervenção, igual a laparotomia para tratar as lesões. Se o paciente estiver muito estável, pode, em vez de fazer uma laparotomia, pode-se fazer uma laparoscopia com uma esplenectomia laparoscópica, desde que esteja estável, que não há lesão de grandes vasos, não há lesão de parte central do abdômen, e eu estudar a pelve, se houver lesão da bexiga intraperitoneal, fazer a rafia laparoscópica. Daria para fazer das duas maneiras, vai depender da habilidade do cirurgião. Muy bien. Entonces, sí había extravasación del medio de contraste intraperitoneal. Y estas radiografías también prueban un poco, no se ve tan bien, pero sí prueban un poco que hay algo de medio de contraste dentro de la pelvis. La paciente permanecía completamente hemodinámicamente bastante normal. Los signos vitales estaban casi iguales a con los que llegó. Entonces el doctor propone que se haga la reparación de la vejiga y que se puede decidir o no embolizar el vaso, ¿sí? ¿Alguna otra sugerencia de manejo con esta paciente? Hola, Martita, mucho gusto. Dígame usted, mucho gusto. ¿Qué tal? Soy Napoleón Méndez, en Hola, Guatemala. doctor Napoleón. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Sí, Sí. quisiera resaltar 4 elementos importantes en tu caso. Primero, para que tengamos un paciente politraumatizado con fractura pélvica, implica que hubo alta energía. Eso es un punto importante. No cualquier paciente tiene fractura de pelvis. Entonces es un elemento a tomar muy en cuenta. Es un traumatismo de alta energía que también afectó el abdomen. Tenemos 2 estudios positivos. Bueno, y tenemos la tomografía contundentemente que tiene sangre considerable, que se ve en toda la cavidad abdominal, especialmente perihepático, que muy probablemente proviene de un traumatismo esplénico. Por otro lado, no estoy de acuerdo completamente con que sea un paciente estable, porque estable no significa que el paciente tenga normopresión, sino que ya un paciente taquicárdico con sangre, con un traumatismo de alta energía, no es un paciente hemodinámicamente estable. Es un paciente que está compensado, probablemente no está hipotenso, pero es un paciente que puede estar en un choque fase 2, que en cuestión de 2 minutos puede deteriorar a un choque 4. Y como cuarto elemento que quisiera resaltar, es que el paciente ya está recibiendo transfusión, porque entiendo que ya lo transfundiste. Entonces, esas 4 situaciones son para olvidarnos de un manejo conservador y hacer una cirugía abierta. Yo no pensaría en ningún momento en hacer una cirugía laparoscópica, porque es un paciente limítrofe, y si le incrementamos la presión intraabdominal, vamos a provocar, posiblemente vamos a precipitar lo que el paciente está compensando. Así que yo le haría inmediatamente a este paciente una laparotomía convencional y explorarlo. Muchísimas gracias, doctor Napoleón. Sí, en efecto, desde que la paciente ingresó, ya tenía algo de acidosis metabólica y veíamos que sí persistía con la taquicardia, a pesar de que tenía normotensión, como usted dice. Por eso fue la decisión de comenzarle transfusiones específicamente por la presencia de esta fractura de pelvis, que es una fractura de pelvis sumamente importante y como usted dice también se traduce en un mecanismo de alta energía. Y considerar también que ya había una defunción en el vehículo donde ella estaba, donde ocurrió el accidente. Así que sí, todas esas cosas nos hacían pensar que a pesar de que la paciente tenía un Glasgow de 15, estaba conversando, estaba pudiendo contestar nuestras preguntas,
esta paciente estábamos pensando en que ya tenía un trauma, un politraumatismo de alta energía. Entonces, ¿alguien más, alguna otra cosa que considerar? Cerrar la pelvis con una faja, pedirle a la ortopedia que venga y ponga un fijador externo, ¿alguna otra cosa adicional con este paciente? Marta, Dígame usted. Carlos Morales, Hola, doctor Morales, ¿cómo está usted? mucho gusto en saludarlos. Oíste, qué caso tan complejo, tan interesante. Pero como acaba de decir Napoleón, yo creo que lo que determina el qué hacer, si nos disponemos a una cirugía emergente o no, es su estado hemodinámico. Yo lo veo a él como con un shock, a ella como con un shock compensado que nos permite contemporizar algunas cosas. Yo pienso que el paciente tiene indicación de una angiografía esplénica y proceder posiblemente con embolización. Posiblemente no, con embolización de todas maneras, independiente que se vean falsos aneurismas o no. Dos, el trauma de vejiga no constituye una emergencia ahora. Por el momento, mientras tenga una sonda vesical, eso lo podemos controlar. Yo creo que lo que debemos centrarnos ahora es determinar si el paciente, es decir, la magnitud del trauma pélvico, qué tan complejo es, si necesitará una reconstrucción posterior o no, si ese trauma está determinando parte de la estabilidad, de la inestabilidad porque está muy límite o no, porque si así procede, él ya debe tener pues su cincha pélvica, si así procede, entonces pensaríamos, no sé, probablemente en la ayuda del ortopedista o en el empaquetamiento pélvico, pero lo que determina la emergencia es el estado ácido básico, el estado metabólico, la compensación del shock que tenga, como mencionaba Napoleón. Entonces yo tampoco estoy de acuerdo con que vayamos a hacer una laparoscopia para reparar la vejiga. Yo creo que lo importante, es decir, y el paciente no tiene indicación de una esplenectomía. Entonces yo creo que debemos hacer el estudio imaginológico de angiográfico del vaso, proceder de acuerdo con eso, mirar cómo sigue la compensación eh, y evaluar qué tan complejo es con unas proyecciones diferentes de la pelvis para ver si van a requerir un tratamiento o para determinar además si tenemos que inmovilizarla con el empaquetamiento pélvico retroperitoneal o con los fijadores, etcétera. Está muy interesante el caso. Eh, Dejo ahí por ahora. Muchísimas gracias, doctor Morales. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario con este paciente antes de continuar el caso? Hola, sí, Marta. Muy buenas, ¿cómo está? Muy bien. Hugo Gómez de Paraguay. Yo a este paciente lo manejo de acuerdo a las condiciones, ¿verdad? Condiciones donde yo me encuentro. Si yo no tengo los medios suficientes, a este paciente yo le pongo una cincha pélvica con una sábana. Hago el packing pélvico preperitoneal sin entrar a la cavidad, obviamente con una incisión suprapúbica, y después termino con una laparotomía en la cual voy a hacer en estas condiciones una esplenectomía directamente, revisar el hígado, que aparentemente no está lesionado, pero esa cantidad de sangre que está a la derecha me preocupa un poco. Y si no hay un deterioro del estado hemodinámico, voy a hacer la reparación de la vejiga que está lesionada en el área intraperitoneal. Si estoy en otras condiciones de primer nivel, lo que haría es una de la tomografía directamente, voy a una angiografía con embolización pélvica y con embolización esplénica. Muchísimas gracias. Sí, eso es algo sumamente importante que hay que definir, y es que no todos nuestros hospitales son iguales.
no todos tenemos acceso 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año a tener embolización, ni siquiera estudios de angiografía o un salón híbrido, que probablemente sería el mejor sitio para tener a esta paciente en estos momentos. Y que tenemos que actuar dependiendo de las cosas con las que tenemos. Lo que no podemos hacer es simplemente no hacer nada, porque la idea de que todos los traumas esplénicos deberían tratar de manejarse de forma no operatoria o de forma conservadora, pues eso solamente es cuando el paciente no está en condición de perder la vida inmediatamente debido a esa lesión. Entonces, aquí alguien me escribe que no tengo los nombres, que deberíamos priorizar el abordaje, los traumas que inestabilizarían al paciente, la parotomía exploradora y evaluar hígado y vaso y vejiga. Antes de ello, estabilización de la pelvis e ingresar en conjunto con ortopedia, imagino, traumatología para la estabilización pélvica. Y alguien más está diciendo que se unió un poquito tarde y que quiere saber un poco más de los datos de la paciente. Así que voy a echar solamente rápidamente a decirlo. 35 años, accidente de auto, ella iba en pasajera posterior sin cinturón de seguridad y sufrió una colisión de alta energía en donde una persona que estaba con ella fallece. Llega despierta con Glasgow de 15, quejándose de algo de dolor abdominal en la parte inferior del abdomen. Tiene un FAS positivo, tiene 126 de frecuencia cardíaca, 106 de tensión arterial sistólica, pero sí venía con algo de acidosis metabólica y lactato elevado. Y tenemos entonces que la habíamos llevado a una angiotomografía, un pan scan realmente, en donde no se evidenciaban lesiones de neumotórax o hemotórax en el tórax. Teníamos líquido libre en la cavidad abdominal, principalmente alrededor del hígado. Teníamos también en la corredera parietocólica derecha y tenemos visible una lesión esplénica que puede considerarse grado 3 o 4, en donde no se menciona que haya sangrado activo. Sin embargo, continuando con el caso, este es el reporte de la tomografía según el radiólogo. Dice laceraciones esplénicas de 3 por 2.5 y otra de 4 por 2 centímetros. Tiene líquido libre intraabdominal, dice que tiene una hernia hiatal deslizante y que ven fuga de medio de contraste en la vejiga. Ven además fractura del 1 al tercer arco costal del lado izquierdo, una fractura con minuta del alerón sacro derecho y fractura lineal del alerón sacro izquierdo y fractura con minuta de las ramas isquiopúbicas bilaterales. Entonces, nosotros en ese momento no teníamos cómo hacer una angiografía y embolización, así que nos tocó llevar a la paciente al salón de operaciones. Como les dije antes, y el título de la charla es que son los hallazgos inesperados, ya les voy a decir lo que encontramos. Aquí era lo que estábamos diciendo, que qué podíamos hacer, y obviamente si podemos hacer la embolización esplénica, también la angiografía pélvica, si tuviéramos esta opción, pero cuando no la tenemos, pues nos toca llevar al paciente a quirófano. Y nos encontramos con que la paciente tenía 2 litros de hemoperitoneo, como habíamos dicho, sí era un sangrado importante. Tenía un trauma esplénico que describieron como grado 3, pero con sangrado activo. Encontraron un hematoma que era expansivo en la zona 2 retroperitoneal derecha, una lesión grado 1 en el colon sigmoides, que no habían dicho absolutamente nada ni ningún dato en el reporte de la tomografía, y una lesión vesical intraperitoneal de 3 centímetros. ¿Qué hacemos con todos estos hallazgos? Los escucho. Una pregunta, Marta. Antes de hacer la Sí, señor. laparotomía, ¿no consideraron lo que sugería el doctor de hacer un abordaje extraperitoneal para empacar esa pelvis, que indudablemente debe ser una de las causas del sangrado, y luego proceder con la laparotomía? Eso no se consideró. No se consideró, doctor, porque se enfocó directamente en los hallazgos intraabdominales.
Así que la pelvis se consideró en ese momento que no era el sitio principal de sangrado. Alrededor en la región pélvica retroperitoneal no se veía en ese momento ni extravasación de medio de contraste ni hematomas formándose en esa área, que en la región 3, en la zona 3, no se veían hematomas. Así que las personas que estaban viendo a la paciente consideraron que el primer sitio a donde debían ir a controlar sangrado era intraabdominal. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero lo pregunto por lo siguiente, es decir, yo veo que tiene un sangrado activo esplénico, procedo a hacer la esplenectomía y tengo un hematoma expansivo retroperitoneal en un paciente con unos hallazgos imaginológicos que nos muestran una fractura compleja de pelvis. ¿Ustedes abrieron el retroperitoneo convencional como después de una laparotomía? Porque en ese caso yo creo que es decir, los hallazgos son otra cosa y es una sorpresa lo de la herida de la vena cava, pero yo creo que lo ortodoxo, habiendo resuelto el sangrado intraperitoneal, si considero depende de la estabilidad del paciente, que hay un deterioro progresivo, el abordaje debía haber sido pensando en empacar la pelvis, no pensando en una herida de vena cava que fue una sorpresa, pero pensando en eso. No sé qué Y opinan. por eso traigo precisamente el caso para discusión, doctor Morales, porque eh, fue una sorpresa que durante el acto quirúrgico este hematoma comenzó a crecer, fue expansivo, no fue un hallazgo que estaban esperando. Y obviamente hubo deterioro del estado hemodinámico de la paciente mientras estaba creciendo el hematoma, mientras estaban haciendo la laparotomía. Entonces, sí concuerdo y me gustaría escuchar otras opiniones también, igual que el doctor Morales, porque realmente la decisión en ese momento de explorar ese hematoma creo que era una decisión de mucha valentía. Sí, Marta, buenas Martita, noches. Perdón. discrepo un poco con lo que decía Carlos. Y bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta varios elementos. No está mal entrar a la pelvis primero y no está mal entrar al abdomen primero, porque son dos sitios posibles de sangrado. Pero yo no estoy tan seguro que la pelvis esté sangrando activamente, es decir, tiene una fractura pélvica, pero no sé si se está desangrando por ahí. Sí sé que tiene un sangrado posiblemente activo, desde el preoperatorio me estoy refiriendo, porque estamos viendo una imagen contundente con sangre. Entonces yo sí elegiría en ese sentido el abdomen como primer sitio de abordaje, por ese motivo, y porque, bueno, a ver, ¿dónde cabe más sangre? ¿En el abdomen o en la pelvis? Obviamente la pelvis te puedes desangrar, caben 5 o 6 litros, en la pelvis caben 3 y tiene que ser una fractura muy desastrosa. Punto 1, punto 2, en la pelvis sangra, ¿qué cosa? Sangran los vasos venosos en el 80% de los casos, pero en el abdomen tú tienes una baraja de posibilidades de hemorragia y tu caso lo está ilustrando. Bueno, eso es en cuanto al abordaje, así que yo estoy de acuerdo con la laparotomía primero. Luego, si no vieron hematoma en la zona 3 y es un hematoma en la zona 2 expansivo, tiene indicación absoluta de explorarse, porque es un hematoma expansivo, no es un hematoma contenido. Si fuese un hematoma zona 3 y zona 2, digo, bueno, puede ser la pelvis, pero me está diciendo que la zona 3 está limpia, es decir, que no viene de la pelvis. Así que si está creciendo, aquí hay que ir a ver, porque eso no es una fractura renal. ¿Por qué? Porque lo hubiésemos visto en la tomografía. La tomografía es un estudio contundente para una lesión renal. Así que desde el inicio yo veo un hematoma en la zona 2 que no viene de la zona 3, con un riñón sano por tomografía. Uy, eso va a ser un vaso, seguramente. Así que totalmente de acuerdo con abrir ese hematoma, con mi humilde opinión. Muy bien, para aclarar, en la laparotomía no se veía hematoma en la zona 3.
pero sí sabemos que había una fractura compleja. ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra opinión con este paciente, con esta paciente? Marta, quero chamar a Dígame usted. importância. Eu queria dizer a importância da tomografia para avaliação da fratura pélvica. Nem todas as fraturas pélvicas graves há sangrado pélvico. Algumas vezes, a maioria, não há sangrado pélvico. Então, se você tem uma evidência da tomografia que não há sangrado importante, não há hematoma de pessoas, não há hematoma na pequena pelve, não existe nenhuma razão para fazer o tamponamento como primeira opção. Se há uma grande quantidade de sangue na cavidade abdominal e você tem um foco objetivo, primeiro foco a afastar é o baço. Então, esplenectomia. Observo um hematoma na zona 2. Não há continuidade com a zona 3, que já era esperado pela tomografia. Então, obrigatoriamente, se esse hematoma estiver contido, eu poderia até observar. Se ele estiver em expansão, é igual à exploração. Abrir a região e fazer a exploração, porque pode ser um grande vaso que começou a sangrar ou que piorou, aumentou o sangramento, até pela própria abertura da cavidade abdominal. Lembre-se que quando a gente abre a cavidade abdominal, modifica o sistema pressórico, se tiver sangramento, somente venoso ou algum outro tipo de sangramento, pode aumentar esse sangrado. Então, explorar o reto peritônio e tratar a lesão que ocorre. E depois tratar a lesão vesical. Como o grande problema é que, e também a lesão de colo, mas o problema é que, quando ocorre uma lesão vesical, muito do líquido peritoneal pode ser misturado com urina, e nem todo aquele líquido ser sangue, e sim misturado com urina. Então, lembrar, considerar isso, porque ela poderia estar, durante o trauma, com uma bexiga cheia, que é o habitual. Normalmente, as pessoas retêm a urina por bastante tempo, e poderia ter causado esse aumento de volume de sangue e líquido na cavidade peritoneal, que misturado com sangue do baço dá a característica de sangramento. Mas eu creio que o tratamento está correto. A tomografia, ela realmente, nesse caso, ela ajuda a você a avaliar. A pelve desse paciente, ela apesar de ter lesões, ela está fechada. Muitas vezes pode ser que o ortopedista nem nesse momento agora irá fixar a pelve, ele irá aguardar para fixá-la posteriormente. Então, precisa prestar atenção também porque o anel pélvico, se estiver preservado, mesmo com fraturas, às vezes a imobilização correndo não é feita. É isso, Marta. Muchas gracias, doctor Polet. Excelente. Sí, creo que usted tiene muchísima razón en el sentido de que la información que se tenía de la tomografía en ese momento ayudó a tomar las decisiones quirúrgicas de manejar a estos pacientes. Ok, entonces, ¿alguien más tiene alguna? Parece que en el chat de las personas que nos escriben dicen que la mayoría está de acuerdo con explorar este hematoma que estaba siendo expansivo en la zona 2. Muy bien. Entonces, ¿cómo manejamos esas lesiones? Ya decidimos que íbamos a hacer esplenectomía, decidimos que íbamos a explorar el hematoma retroperitoneal en zona 2 derecha. ¿Qué hacemos con la cava? La paciente está recibiendo transfusiones y sí está en shock, pero está sin descenso de la presión sistólica a niveles preocupantes. ¿Qué hacemos con esa lesión de la vena cava? ¿La suturamos? ¿La ligamos? ¿Qué opciones tenemos con esto? Martita, Dígame usted. si no es una lesión destructiva, bueno, primero tenemos 3 puntos que quisiera resaltar. Uno, este es un paciente para control de daños. Situémonos en el control de daños. Todo lo que sea válido para cirugía de control de daños. ¿Por qué? Porque nuestro paciente ya tiene lo que se llama sangrado masivo. Y tiene 3 sitios importantes de sangrado, que son pelvis, bazo y cava.
Y manejar las lesiones en prioridad de abordaje, bueno, ya quitaste el vaso. Si la cama no tiene una lesión destructiva y es solamente en la cara anterior, una rafia simple es lo más rápido, lo más expedito y lo más exitoso. Eso practicaría en la cava. ¿Cómo manejaría en la pelvis? Muy bien. Si bien es cierto que el paciente no tiene un hematoma en la zona 3, este paciente va a entrar o ya está posiblemente en un agotamiento fisiológico. Así que está haciendo una coagulopatía inducida por trauma. Tiene todos los elementos para hacerlo, aunque no tengamos una tromboelastografía para decirlo, pero ese paciente ha de tener muchos de los elementos para estar coagulopático. Así que la otra técnica que yo practicaría sería abordar la pelvis y, aunque no esté sangrando, dejar empacada esa pelvis, porque a la vuelta de la esquina, a las 2 horas, a la hora posoperatoria, por ese agotamiento fisiológico, va a sangrar. Así que esas serían los 3 elementos que practicaría durante el acto quirúrgico en la fase 2 de control de daños. Muy bien, Marta, entonces sutura de... Dígame. Marta, buenas noches con todos. Excelente caso. Muy de acuerdo con los comentarios del profesor Méndez. Creo que acertó exactamente en la descripción de prioridades. Una cosa más que añadiría yo por la preocupación de una lesión de la vejiga es añadirle, si es que esa lesión de vejiga era intraperitoneal o extraperitoneal, no me quedó claro, pero si es que es una lesión muy destructiva, obviamente la rafia rápida y con a veces la posibilidad de, de tener que poner un catéter suprapúbico, que en este caso está dentro de tu incisión para el empaquetamiento preperitoneal, pero porque va a ser muy importante manejar el débito urinario para la evaluación postoperatoria del paciente. Eso nada. Gracias. Sí, creo que voy a acelerar un poquito porque todavía hay otras cosas que discutir que me gustaría hacer de la discusión de esta paciente. Y bueno, se le evacuó el hemoperitoneo, que como dijo el doctor Polet, puede ser sangre y orina por la lesión que tenía intraperitoneal de vejiga. Se le hizo la esplenectomía, se exploró el hematoma retroperitoneal, se le suturó la lesión de la vena cava infrarrenal, que era de 3 centímetros solamente en la cara anterior, se le hizo la cisterna y se le hizo un empacamiento con vendas, pero no preperitoneal, solo de la cavidad abdominal, y se le colocó una bolsa de Bogotá. La paciente, en total se le transfundieron 4 unidades de glóbulos rojos empacados, una aféresis de plaquetas y una de plasma. No tengo control de tromboelastograma con ella. Por supuesto, todo esto pasó en horas de la madrugada y posteriormente la paciente sale a la unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica y pues toda la continuidad de la reanimación que necesitaba. Pero cuando vamos a pasar visita otra vez a las 7 de la mañana, la paciente había estado pasando con una taquicardia de 160 por probablemente unas 2 o 3 horas, entre 3 y 5 de la mañana, o 3 y 6 de la mañana por ahí, y estaba haciendo fiebre. Y además hizo un paro cardíaco presenciado, afortunadamente, con una actividad eléctrica sin pulso que salió con maniobras después de 2 minutos. La paciente recuperó el pulso, obviamente una acidosis metabólica con un potasio en 5.7, había un descenso de hemoglobina de 9.3 a 6.5 y sangrado a través de la sonda nasogástrica, de la sonda Foley y de la bolsa de Bogotá. Ahora sí estaba con vasopresores a 0.2 microgramos por kilo por minuto, con una frecuencia de 152 y una tensión arterial de 121/43. ¿Qué hacemos ahora con esta paciente? Esta imagen que tengo allí es de otro paciente diferente, no de ella, no tenía para demostrarles, pero ven, o sea, lo que se puede ver a través de una bolsa de Bogotá, las asas distendidas, con sangrado, las vendas todas llenas de sangre,
Y obviamente acaba de pasar también pues de una reanimación con maniobras para retomar el pulso después de una actividad eléctrica sin pulso por 2 minutos. Y pareciera que el doctor Napoleón mira un poco como el futuro porque vio exactamente lo que nos ha pasado con este paciente. Entonces, ¿qué hacemos con ella ahora? ¿Qué hacemos? Sí, Martita, aquí podríamos pensar algunos escenarios. Uno, el primero sería una lesión desapercibida. No vimos una lesión posible de la cava en la región posterior, tenía alguna otra lesión que sangró y no lo vimos, que suele suceder en cirugía de control de daños porque el paciente no tiene suficiente presión y la hemorragia no es evidente en ese momento hasta que el paciente empieza a recuperar presión. Hasta un vaso corto no identificado podría ser la causa de una hemorragia que en ese momento no se veía. Total, una lesión desapercibida vascular que nos quedó por ahí. Segundo, yo sí me hubiera quedado muy inquieto con no empacar la pelvis, porque, repito, tiene una fractura compleja y ese paciente sí o sí está coagulopático, porque ya sangró 2000. Imposible que no esté coagulopático. Y solamente le lograste transfundir 4 unidades solas empacadas, es decir que se cumple lo que se da en el 90% de nuestros países latinoamericanos, que nunca llegamos a tener el famoso 111. Yo nunca lo he tenido en Guatemala, nunca, jamás. Entonces, en otros países quizá se tenga, pero nosotros nunca llegamos a tener en el momento que lo necesitamos ese 111. Así que con todos esos elementos, ese paciente probablemente pudo haber sangrado esa fractura pélvica que no había llenado, pero se recuperó, se pusieron aminas, líquidos y eso lo hizo sangrar. Así que pudo haber sido alguna de esas dos situaciones o las dos. ¿Qué hacer? Definitivamente reexplorar. Si la cosa anda mal, ese paciente hay que abrirle la parotomía, ver si el sangrado está por ahí y si no, irnos al retoperitoneo para empacar la pelvis. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra consideración? Bueno, nosotros llevamos a la paciente a relaparotomía y se evidenció un sangrado en el lecho esplénico que no era la cantidad esperada para el grado de shock que estaba presentando la paciente. Solo se le hizo hemostasis a los vasitos pequeños que estaban sangrando, encontraron solamente 300 cc. Revisaron la sutura de la vena cava y revisaron la parte posterior de la pared de la vena cava y tampoco encontraron otras lesiones, pero sí describen un sangrado en capas intraabdominal. De todo lo que se toca estaba con sangrado fácil, no quirúrgico, por lo cual se deja empacada otra vez hacia el hígado y hacia el lecho esplénico y se mantiene la bolsa de Bogotá. En estos casos, en el hospital en donde yo trabajo, sí tenemos terapia de presión negativa y sí podemos utilizarla. Sin embargo, para la primera cirugía, normalmente nosotros dejamos la bolsa de Bogotá porque uno es más rápido y dos, no tenemos seguridad si la paciente va a sobrevivir, si el paciente va a sobrevivir o no la primera intervención quirúrgica. Siempre estamos tratando de hacerlo, pero obviamente no siempre las ganamos todas. Entonces, para no gastar de más en los equipos de presión negativa, que como ustedes saben, todos son bien caros, la primera intervención quirúrgica se le colocó una bolsa de Bogotá al paciente y después, si continúa necesitando terapia de presión negativa y las condiciones están adecuadas, entonces se cambia el sistema.
la dejamos empacada, se le continuó la reanimación con hemoderivados, se le colocó todavía la bolsa de Bogotá. Posteriormente, 48 horas después, la paciente estaba en muchísimo mejor estado hemodinámico, ya no tenía acidosis, ya no había datos de coagulopatía y se decide entonces llevar a la paciente a la laparotomía, a desempacamiento y se le coloca un Jackson Pratt en el lecho esfrénico y se cierra la pared abdominal. Entre estas 48 horas y la semana que les estoy poniendo acá, se le hizo una reconsulta a ortopedia, quienes estaban felices y contentos con solamente colocarle la sábana pélvica a la paciente. Y estaban dando tiempo a que el paciente se recuperara del primer hit de todas estas cirugías y de todas las pérdidas sanguíneas ocasionadas, para entonces hacer la reducción cerrada y la fijación interna de la pelvis, que la lograron hacer al 7º día postoperatorio. Perdón, sí, post intervención o por accidente. Y ellos hicieron pues esta cirugía, que están muy orgullosos de habernos prestado las imágenes en donde ponen los clavos intramedulares para hacer el cierre de la pelvis con estos clavos intraóseos. ¿Sí? Posteriormente a esto, la paciente evolucionó muchísimo mejor, pudo ser extubada y como todas las cosas no pueden tener un final totalmente feliz, esta paciente pues desarrolló como al 17º día postoperatorio una colección intraabdominal que, si ustedes ven acá, está dependiente del área donde estaba la reparación de la vena cava, y que sí tenía una considerable volumen. Afortunadamente, esta lesión, esta colección se pudo drenar por vía percutánea y además del uso de antibióticos, se le colocó un catéter, era una colección serosa, no era una colección de sangre, y no había sospechas adicionales de que hubiera alguna falla en la sutura de la vena cava. Y posteriormente, después de cumplir su ciclo de antibióticos y haber hecho su terapia de rehabilitación de la marcha intrahospitalaria, la paciente finalmente le pudimos dar egreso a los 25 días de estar en el hospital. Y quiero agradecerles muchísimo por su atención, por sus comentarios, y quedo abierta a cualquier pregunta, duda o comentario que quieran realizar. Marta, una pregunta. Dígame usted, doctor. ¿Cómo fue la evolución o se evaluó posteriormente el reparo vascular? ¿Se hizo estudio Doppler de las extremidades inferiores? ¿Qué curso tuvieron? ¿No hizo edemas? ¿Utilizan de rutina antiagregantes plaquetarios en el posoperatorio, estas heridas complejas de cava? ¿O cuál es la conducta de ustedes allí? Cuando tenemos que hacer reparaciones o ligar las venas cava a todos los pacientes, una vez que ha pasado la fase de coagulopatía, se le coloca enoxaparina subcutánea de acuerdo al peso. Y este paciente no desarrolló ni edema de los miembros inferiores, ni ningún dato que sugiriera que había algún proceso de trombosis de la vena cava inferior. Tampoco hizo TEP, tromboembolismo de ningún tipo, ni venoso en las extremidades, ni pulmonar. Y ella fue a casa con aspirina solamente. No estábamos utilizando, como ya había pasado casi 30 días de la lesión, solamente se le colocó antiagregantes plaquetarios, no se le dejó con enoxaparina subcutánea ni con otro anticoagulante.
¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Algo que se hubiera hecho diferente para mejorar la evolución de la paciente? Caso complejo, Martita. Felicitaciones a tu equipo. Un trauma multisistémico, alta energía, sangrado masivo, varias regiones, una lesión vascular. O sea, es un caso cuesta arriba, difícil de manejar, no con las condiciones ideales que tenemos en los libros y en la literatura y en la experiencia de otros colegas. Nosotros tampoco tenemos embolización selectiva todo el tiempo, ni tenemos para transfundir masivamente, y así es más difícil ese entorno el poder llevar a un feliz término al paciente, que tuvo algunas complicaciones en un paciente de control de daños. Las complicaciones es lo esperado y qué bueno, porque es que el paciente está vivo y haberlo sacado de un paro, así que felicitaciones a todo tu equipo. Muchísimas gracias, doctor Méndez. Gracias por sus comentarios también en la evolución y el cuidado de estos pacientes. Bueno, y para tratar de terminar también a tiempo y que volvamos a nuestras actividades de trabajo o de familiares, quiero hacerles la invitación para que el que desee presentar un caso, estamos tratando de programarlo para el primer miércoles de cada mes. Pueden contactarse conmigo, con el doctor Juan Carlos Salamea, para presentar y compartir nuestros día a día de cómo manejamos a estos pacientes que realmente no conozco ninguno que sea así como que tan fácil de manejar y de sacar adelante, y poder compartir nuestras ideas, opiniones y nuestras experiencias en la parte quirúrgica de estos pacientes. Así que quedo a sus órdenes para cualquier cosa. Cuando quieran me pueden contactar. El correo electrónico es traumahst@gmail.com, y o si no, a través de Gladys Shanklin, que siempre se la pasa, o a través del chat de Media Relaciones, en donde podemos ponernos de acuerdo para tener estos casos en español. Así que les agradezco su presencia, gracias por sus comentarios y por compartir sus conocimientos con el resto del público. Muchas gracias. Gracias.